el proceso de depauperación y de normalización de la miseria dentro y alrededor de Jalisco Park se vio durante años. Que eran bolitas de chocolate. Sí, ahora valen como 80 pesos. Sí, que eso era, por lo menos para mí, eran esa como era los la mejor M&M, confitura. un M&M criollo. Un M&M criollo. Un M&M criollo. Pero son aparatos que tenían más de 60 años. Que se haya destruido el Jalisco Park es culpa de los americanos, porque No, de hecho. lo hicieron para 60 años, nada más tenían que haberlo hecho para más. No existía. No sé a qué nivel de normalización de la miseria podemos haber llegado, que 4 aparatos inflables se han vuelto tendencia. Yo sí dije que no iba a entrar, ni con sobrino, ni con hijo, ni con nada. Ay, yo no voy a entrar. Si no. está la bandera, yo no voy a entrar. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sin Muela, un podcast de Cubanet. Mi nombre es Leo Secas y hoy me encuentro en este hermoso balcón con vista a la avenida 23 en el municipio capitalino del Vedado, con el objetivo de hablar con 2 jóvenes nacidos y criados en este municipio sobre un tema bastante controversial en los últimos tiempos, la reapertura de Jalisco Park. ¿Qué me pueden decir ustedes que son más de aquí, sobre todo me imagino que Abel, que tiene un hijo, que lo ha llevado antes y después? Háblenme un poco más Y fui siendo chamaco. Y fuiste siendo chamaco, me imagino que Ricardo también. Sí. Háblenme un poco más de la historia que conocen, de lo que han vivido, de lo que sienten sobre todo la gente del Vedado en ver todo esto que sucede hoy en día y que se ha vuelto un tema tan polémico en redes sociales y sobre todo en la calle. Bueno, yo en algún momento sí investigué sobre la historia de Jalisco Park y creo que hay que empezar por el principio. Jalisco Park, donde primero estuvo, es en donde hoy se encuentra el antiguo Habana Hilton, hoy Habana Libre. El Habana Libre. Sí. O Es sea, decir, en el terreno antes de que se construyera la Habana Libre. Exacto. después En se el pasó terreno a- antes de la Habana Hilton. Estamos hablando del año 1927-1928. No sé, bastante. Hace un poquitico. Hace casi 100 años, sí. Y después, bueno, lo mudaron para la esquina de 23 y 18. Se tiene constancia de que fue uno de los primeros parques con parque eléctrico, no solamente en Cuba, sino en el continente. Antes de venir para acá yo estaba buscando, porque yo decía, ¿por qué se llama Jalisco Park? ¿Por qué se llama Jalisco Park? Y entonces la palabra Jalisco proviene de una de las lenguas precolombinas y significa sobre el arenal, sobre la arena. Si le pones entonces el apellido de Jalisco Park, Parque Jalisco, es el parque donde los niños van a jugar sobre la arena. Porque en Jalisco Park había una parte en la que había una especie de arena donde habían aparatos donde se subían los niños. Que es una idea muy buena porque yo tengo una fractura en un brazo siendo niño jugando en un parque y caí sobre una piedra. Bueno, yo tengo 30 años. ¿Qué edad tienes, Abel? 26. 26. No hay mucha diferencia. Y yo nací y crecí y vivo todavía, digamos, a 2 cuadras de Jalisco Park. O sea, yo no tengo mucha memoria, pero sí sé que mi madre me llevaba mucho a Jalisco Park. Es decir, que Jalisco Park se trasladó de donde se construyó la Habana 23, Hilton, 23 y L. de 23 y L. Esos son los mismos que estaban hasta hace poco tiempo. No te sé, en 23 y 18. No te sé, yo me imagino que en algún momento después del 59 se le ha dado, sí, algo de eso. porque además estamos hablando de que eran aparatos eléctricos americanos, ¿me entiendes? Sí, que se haya destruido el Jalisco Park, pues es culpa de los americanos, porque No, de hecho. lo hicieron para 60 años, nada más tenían que haberlo hecho para más. No existía No, espérate. Ya no. ¿Cómo se le puede decir a ustedes que son vedadenses, no? Sí. No creo que No sea sé cómo gentilicio, pero es el gentilicio de la gente. Vedadeño, Vedadeño, sí. de los que viven Puede en el ser, Vedado. sí. Bueno, ustedes que son vedadeños y tal vez conocen un poco más, han escuchado más comentarios. ¿Qué opina la gente? ¿Cómo han visto ustedes toda esa degradación que sufrió durante tantos años? Es decir, ese abandono que fue sufriendo Jalisco Park, que ustedes lo veían diario, ¿no? Y más cuando creces, que lo pasas por ahí, veías los recuerdos de tu juventud, decías, qué lástima. A ver, los aparatos que hubo en Jalisco Park fueron de niño y hasta que tuve 20 y tantos años eran los mismos aparatos, excepto casi cuando antes de cerrarlo ahora, que la montaña rusa la quitaron. Sí, Pero le fueron entre- quitando vagones hasta que Sí, la... la montaña, sí. Era por tema de peso. Sí. Es decir, la estructura iba fallando y Pero los vamos a quitarle goles un eran vagón. los mismos, el carrusel era lo mismo, la estrella, que era, o sea, el aparato que más me gustaba a mí, no sé a ti, era la estrella.
Todo Había era buena lo vista mismo. del Vedado desde la estrella, me Sí, imagino. una vista bella del cementerio. Para nosotros era lo más alto que había, ¿sabes? A ver, la vista no tanto porque lo que más se veía ahí Era el que te cementerio. digo, era el Realmente lo que más se veía era el entonces, cementerio. era el Un vecindario bastante tranquilo. Pero era adrenalina. Era adrenalina. Y que te pararan arriba de la estrella, eso era como que lo mejor. Pero ya te digo, que un parque infantil, en mi opinión, que se ha mantenido 15 años, 20 años con los mismos aparatos, son aparatos que han sufrido desgaste. Y Había su riesgo también. Porque estamos hablando de aparatos infantiles. probablemente hubiese Se sido riesgo suelta- también. Yo nunca he escuchado ningún accidente, fíjate. Yo nunca. También es lo que hablábamos, cuando hicieron esos aparatos no existía en el mundo la obsolescencia programada. Estaban destinados, como todo lo bueno que hicieron los americanos en ese tiempo, para que duraran 60, 70 años. Incluso ahora mismo yo me pregunto, o sea, yo me imagino que esos aparatos lo hicieron chatarra ahora con este nuevo Jalisco Park. ¿Qué habrán hecho con esos aparatos? Porque esos aparatos posiblemente estamos hablando que Historia, son, que tienen historia. No, y posiblemente estamos hablando de aparatos que quizás fueron hechos con el mismo material que fueron hechos los almendrones, con tanques de guerra. No sé, ¿me entiendes? Pero son aparatos que tenían más de 60 años. Y otra cosa era, en mis tiempos, el segundo de nosotros... Déjame hacer un agote ahí, porque Sin Muela está destinado no solamente para público cubano. Almendrón, dame una explicación para es decir, Sí. los extranjeros que nos escuchen sepan lo que es un almendrón, porque dijiste, no, los almendrones hechos con almendrones. En Cuba le decimos almendrones a los carros, a los autos clásicos americanos, Ford, Chevy, Chrysler, y le decimos almendrón porque tiene forma de almendra, que es una fruta Sobre todo tropical. los de antes del 50. Sobre todo, bueno, tú sabes Sí. más que eso. Sí, eso es un tema que Sobre me gusta todo, mucho. y siempre bueno, que básicamente son los taxis particulares que hay en Cuba, ¿no? Y le decimos almendrones o almendra. Entonces, yo recuerdo que también había vendedores ambulantes adentro. Yo recuerdo que vendían monitos hechos como con plumas, vendían muchos caballitos plásticos, vendían a jugar esto de escoba y aro, bate y paleta para las niñas, para los niños. Los cocodrilos de silicona. Los cocodrilos de Que silicona. eso los vendían las, afuera, las en los abejas, hospitales, me acuerdo. las abejas que eran como de un verde no medio sé si baboso. ¿Te acuerdas todavía las bolitas que venían antes, nailitos transparentes, que eran bolitas de Sí, chocolate? sí, ahora ahora- valen como 80 pesos. Sí, Sí, una- que eso era, por lo menos para mí eran esa era como la los mejor M&M, confitura. un M&M Era- criollo. Un M&M criollo. Un M&M criollo. Exacto. Hay veces que da un poco de raspor en No, la ese- garganta. No, y también, o sea, en el fondo de Jalisco Park había un lugar destinado para hacer cumpleaños. Ah, eso no lo sabía. Había un lugar para hacer cumpleaños que quedaba cerca de lo que serían las oficinas de administración, y ahí hacían cumpleaños, hacían 15 incluso, muchas veces llevaban payasos. Y también en el centro, o sea, en la esquina del centro había un lugar destinado para espectáculos infantiles con una tarima. Yo recuerdo Sí. personajes tan desagradables y tan melosos que nunca me los trae, como el oso jacarandoso, que era la compañía del payaso azul. Yo realmente esa gente, El payaso, a ver, yo conozco, el payaso azul me suena, pero de post de estos que hacían Promociones. pero yo promociones recuerdo que una hacían en la vez, televisión. en el 2012, y no se me olvida, porque alguien se le ocurrió esa idea y más nunca se hizo. Estaba cerrado el Jalisco Park, pero había una especie de festival de jazz con DJ, y le pusieron luces, le pusieron varios reflectores a Jalisco Park. Y recuerdo que eso fue una noche, incluso creo que fue entre semana, un jueves quizás, de 7 de la noche a 12 de la noche, hicieron una especie de festival en Jalisco Park con DJ, con jazz, estaban vendiendo tragos. Estamos hablando de eso. Existía el CUC, el cigarro criollo costaba 35 centavos cada uno. Y recuerdo que eso más nunca lo hicieron. Y recuerdo incluso que ese día, yo vivía a 3 cuadras, que ese día, ese festival en Jalisco Park empezó con una versión de un DJ de Jalisco Park, de la canción Jalisco Park de Carlos Varela. Está fuerte. ¿Entiendes? Ahora mismo bueno. parece muy idílico, pero fíjate tú que han pasado más de 10 años y no se me ha olvidado. mira, yo- ¿Cómo se vivió aquí en el Vedado ese cambio? Es decir, que ha sido una de las cosas más polémicas en los últimos tiempos. Que para mí, vamos a llamarlo, es la misma pregunta que me vuelvo y me hago siempre, ¿no? ¿A qué nivel en la sociedad hemos llegado? No sé, ¿a qué nivel de normalización de la miseria podemos haber llegado? Que 4 aparatos inflables se han vuelto tendencia. A un nivel de que no es lo único que existe posiblemente en La Habana ahora mismo donde se puedan llevar los niños. Y eso es algo que me huele mucho a mí, que no soy de aquí, que no soy del Vedado, y que me choca. Vamos a llamarlo que no me huele, me sigue chocando, esas cosas me siguen chocando.
¿Cómo se ha vivido en este municipio habanero esa transformación? Lo primero es que se vio o sea, el proceso de depauperación y de normalización de la miseria dentro y alrededor de Jalisco Park se vio durante años. Hubo mucha gente molesta por varias razones alrededor del nuevo Jalisco Park, porque digamos que la esencia de Jalisco Park para mí la perdió. Desapareció. Eran los ¿entiendes? para mí perdió. eran los aparatos. Claro, hasta el sonido metálico Sí. de los motores, de la noria, de la montaña rusa, de los caballitos, de los botecitos. No había nada más normal. Que los aparatos hicieran... Ese chirrido, no había Sí, nada. que los aparatos de todo por uno hicieran música, a mí me sonaba... No había más normal que la pura te montara en el bote y tú pasaras la mano por esa agua que No sé si tú recuerdas que de simulaba un niño te río. decían que no podías pasar la mano por el Sí. agua porque te cogía la corriente. Sí, no, esas y a mí cosas. me dijeron que había un cocodrilo y todo dentro, cuando era Sí, chama, que- y era candela eso, ¿me No entiendes? podías bajar los pies en los carritos porque si no te enredabas y te caías abajo. Era una película de terror aquello. Y pero las igual- mayores colas que se armaban con la familia dando tremenda perreta eran los niños para montar en la montaña rusa, costaba creo que 5 pesos el ticket o algo de eso, 5 pesos era demasiado. Y los niños y los padres traficando influencia con el tipo de la montaña rusa para volver a montar el chama. Yo incluso creo que me quedé 1 o 2 veces trancado arriba en la estrella porque se fue la luz, pero éramos chamas, seres, lo disfrutábamos, ¿me entiendes? Entonces mira, por ejemplo, yo creo que vamos a ir de lo más básico a lo más complejo. Por ejemplo, ahora mismo yo creo que algo que va en contra de los aparatos, o sea, de los inflables, porque ahora mismo Jalisco Park es un parque inflable, es algo tan básico como por ejemplo el clima, el sol. Está fuerte. El sol. Eso es algo que yo siempre pienso cuando paso por ahí. El sol, el sudor de los chamacos, que atenta. No, que el sol de Cuba. Claro. Sol de Cuba, claro. A veces uno se tira por los inflables. El único inflable que yo recuerdo es el de la maestranza. El de la maestranza. Pero uno incluso bajo la sol, o sea, sin sol, se tiraba por esos inflables y a veces se raspaba. ¿Me entiendes? Imagínate tú ahora con el sol. Eso es una. Lo segundo, yo recuerdo el Jalisco Park se iba a inaugurar el 26 de julio. Sí, Ya después vamos a entrar quizás porque en el 26 de julio. Creo que no se inauguró el 26, no recuerdo bien. Creo que hubo algún tipo de atraso. Pero el día que se inauguró, había una fosa, ¿me entiendes? De las tantas ya que hay en el Vedado, que pasaba justo por delante de Jalisco Park, Por calle 18. por calle 18, ¿me entiendes? Lo otro es, yo no te sé decir ahora mismo si el Jalisco Park es una MIPYME o es una cooperativa no agropecuaria. Lo que sí te puedo decir es que los directivos de Jalisco Park son los mismos que del Mambo, el antiguo Pekín. ¿Tú viste dónde está, o sea, la parada de 23 y 14? Sí. Atrás estaba el Exacto. antiguo Pekín, ahora está en Mambo. Como tengo entendido, según lo que yo he podido leer e investigar, los directivos son los mismos. Y hay un chuchuchú, hay un rumor grande de que los directivos del Mambo, que son los mismos Jalisco Park, son familia del ministro o el ex ministro de la construcción de Cuba. O sea, al final todo queda en Todo queda en familia. Todo queda en ¿Me familia. entiendes? Uno de los tantos tejemanejes de cómo funciona No, al final te los das negocios cuenta. privados en Cuba. Al final te das cuenta que el Jalisco Park es. Sí, porque otro- eso es otro tema. Un lugar tan emblemático que sea, vamos a llamarlo arrendado a particulares, por así decirlo. Lo primero que le salta la chispa a la gente es de quién es eso. Claro. ¿De quién es eso? Porque no estamos hablando de una esquina que se derrumbó y bueno, ahí mismo alguien lo arrendó y puso... No. Eso es algo que en Cuba no es tan fácil. No es tan fácil. Esa apertura así para cualquiera de nosotros. Ahora mismo nosotros tenemos la inversión y dijimos, vamos a llegarnos ahí, tenemos tal idea y vamos a hacer tal proyecto. Y vamos a ponerlo ahí. No creo que sea tan factible. No, y lo otro era lo que hablábamos. El Jalisco Park, yo creo que perdió su esencia porque eran aparatos eléctricos. Y a mí no me vengas a decirle entonces ahora que lo hicieron por un problema de ahorrar, de combustible, de esto y lo otro. Estamos hablando posiblemente del parque más emblemático de toda La Habana, y si es toda La Habana, es toda Cuba. ¿Me entiendes? Y al final los padres no tienen otra cosa que hacer que si quieren sacar a los niños y pueden ahorrar durante una semana o un mes o qué sé yo, lo van a llevar ahí.
Porque además, yo vuelvo y te repito, es un lugar céntrico. Es un lugar céntrico. Otra de las perretas grandes que dio la gente fue por los precios. Eso es No otro todo el mundo tema. tiene 50 pesos para entrar a hacer. Mínimo. Empezando, no, No, porque 50 pesos para entrar y los aparatos inflables. Ya tú llevaste a tu Ya chama. lo de vea. Bueno, mira, Por eso, habla tú de la experiencia. para que porque hable yo la sí- experiencia, mira, porque Yo sí dije que no iba a entrar, ni con sobrino, No. ni con hijo, ni con nada. Ay, Yo no voy a entrar. Si no. está la bandera, yo no voy a entrar. ese es el problema. Muchas personas, que yo lo veo desde dos puntos de vista. Porque al momento, como quiera que sea, es un negocio privado. Sí. Entonces, las personas empezaron a criticar los precios, esto, aquello, entonces... Un negocio privado, pero ¿y por qué se iba a inaugurar el 26 de julio? No, privado, no, tú sabes cómo, de eso estábamos hablando. No es que sea privado, es que ya vamos a, como le dicen ellos, que aquí privado es una palabra súper eufemística. Propiedad no estatal. Propiedad no estatal, es decir, gestión no estatal, que al final dice Alejandro Gil que todo es una ramificación de la empresa estatal socialista, pero eso es un tema más largo. Entonces, hay un tema, la inflación es general, la inflación es general. Las personas no se ubican que el que tenga eso, más allá de quien sea, importar las cosas o ponerlas ahí, tiene un costo. Entonces, ya ahí se mete el Estado, porque coño, que es difícil, pero igual siempre va a ser inalcanzable, como todos los negocios privados, como todas las cafeterías, restaurantes, bares en Cuba, por el tema de los insumos. Siempre va a ser inalcanzable para el cubano promedio. Para un cubano promedio, que ¿cuánto puede ganar? 5,000 pesos. 5,000 pesos no es ni siquiera la mitad de una caja de pollo. Exacto. Entonces, no son los 50 pesos de la entrada, es entero. Yo he estado leyendo y viendo reseñas de personas que han llevado a los niños y les duele mucho. Ahora me vas a hacer el cuento de lo que viviste tú cuando fuiste. Y les duele mucho por el tema de que se tienen que administrar. Es decir, no voy a ir con mi niño y disfruta. Hoy es tu día, disfruta, desahógate, suda. Vamos, para que llegues a la casa cansado, directo a dormir. No, porque tienes que gastar dinero en transporte, tienes que gastar dinero allá adentro en los aparatos, tienes que gastar dinero en la comida. En la de comida, ahí, pues. y al final para irte. Para irte. ¿Entiendes? Y entonces, estando allá adentro es o montas esto y comemos tal cosa, o te montas en este, pero no alcanza el dinero para aquel. Y para comer entonces solo estas cositas, comprando y después Y a veces no hay guardar. manera de explicarle a esos niños. ¿Y cómo Bueno, tú le explicas eso? Que a ver te diga. ¿Cómo tú llegas con un niño a un parque infantil? Te metes ya estando... Después de 5 horas posiblemente de cola. De cola. Porque los primeros días, ya no tanto, pero las primeras 2 semanas se daban turnos incluso. O sea, hubo coleros. Ya hubo coleros Hubo en- coleros en el Jalisco Park, en- te daban turnos. Oye, mira, voy al cine o voy a Copelia, viro en 3 horas. ¿En 3 horas me da? Sí, en 3 horas me da. Y era así. Entonces, vamos allá ahora. Mira, ¿Cómo tú entras con un niño y lo controlas? Lo primero es la cola. Yo tengo el recuerdo de haberlo llevado a él con los aparatos viejos. Era más niño, o sea que lo disfrutó menos porque los aparatos le daban miedo y tal. Éramos mucho más pequeños. Y Sí, perdóname, los aparatos que habían antes eran, o sea, no todos los niños se podían montar, quizás a partir de los 4 o 5 años. Un niño de 3 años tú no lo ibas a montar solo en la estrella, lo ibas a montar en la montaña rusa. No, eso era una cosa, y aparte él le daba miedo. Pero ahora lo llevé y él lo disfrutó mucho más. La verdad es que ya con eso, ahora cambiaron muchas cosas. Lo primero es la cola. La cola fue muy larga, no tanto como 5 horas, pero sí estuvimos 1 hora y media. Afuera esperando por la tarde ya. Y luego la entrada. Me chocaron varias cosas. El precio, sí, 50 pesos la entrada. Pero, por ejemplo, los aparatos inflables son 30 pesos. Que ya no te dan un tiquecito como te lo daban antes. Ahora te dan unas chapitas que son de colores. Entonces, por ejemplo, recuerdo que las chapitas rojas eran de los inflables, costaban 30 pesos. ¿Qué tiempo podía estar el niño allá adentro? 10 minutos. Que no es nada para el niño. Dicho, 10 minutos cuando nosotros éramos chamacos se nos iba... 10 minutos. Y las azules eran de los aparatos eléctricos. Que nada que ver con ¿Qué nada. aparatos eléctricos son los que hay ahora? Ahí hay un aparato que le dicen el exterminador, que fue el que más le gustó, que es básicamente es como un corral de inflable. Y entonces eso en el medio tiene un pilón que va dando vueltas, como si fuera un trapiche, que tiene un brazo envuelto en goma. Me acaba de venir una imagen demasiado sangrienta. Y el niño tiene que saltar. Un trapiche de Tiene niño. que agacharse cuando pasa Sí, ya, eso. ya, Y sí. eso va Sí, dando vueltas. un trapiche de niño. Sí. Entonces eso sí, no. Pero eso va dando vueltas y va tumbando a los niños disfrutan eso mucho, se tienen que agachar y tal. Entonces había otro que era... espera, estoy tratando Hay uno que es una especie de liana. Ese no funcionaba ese día. No funcionaba ese día. Sí, un mes.
Un mes creo que no tendría ni un mes de abierto Jalisco Park. No, hay una especie de Hay carrusel. un carrusel de niños que no lo pude montar ese día porque un niño lo había vomitado. Sí, ya lo había vomitado y iba mucho más lento que el de la época de nosotros. O sea, el de la época de nosotros, al lado de eso, era ¿Qué como si pasa con la- estuvieras en una pista de Fórmula 1. Sí, los ¿Qué pasa caballitos. con las generaciones? Los ¿Qué pasa caballitos, con estas los generaciones? caballitos de la generación de nosotros no tenían comparación, o sea, no tenían comparación. Sí, no sé si te acuerdas que había veces que algunos, esos caballitos bajaban y subían Sí, imitando el sí, galope, y sí. había algunos que, por ejemplo, no se movían ya. Entonces los niños se fajaban por ver cuál se montaban para ver si podían coger de los que hacían como imitaban el galope del Yo caballo. veía niños que se paraban en el estribo del Sí, caballito, todas esas niños locuras, suicidas. todas esas locuras. Incluso, no sé si te acuerdas, los carritos de la época de nosotros. Sí, porque hace poco yo vi un reel que decía eso, lo difícil no es tener un niño, lo difícil es mantener vivo el niño. Porque los niños no miden el No sé si te peligro. acuerdas que en la época de nosotros, la medida de seguridad que había en los carritos era una soguita que tú le enganchabas aquí y ya. Y eso no era ni que te quedaba apretado, eso quedaba bailando. O sea, era como una especie de formalidad. Oye, habían rejas de la estrella que no cerraban. También. era- No, a ver, andaba al berro de verdad. Era una cosa Te para estoy que diciendo que mantuviera nosotros tranquila de la niños nos conciencia. decían que no pasáramos la mano por el agua en los barquitos porque te electrocutaba. Y a nosotros aquello no nos importaba, aquello era una locura. Pero ya eso cambió. Ya te digo, a mí lo que más me chocó primero fue cuando lo cerraron hace cuestión de 2 años, creo. Que, o sea, ya lo cerraron, antes lo cerraban, pero los aparatos se quedaban ahí. Tú decías, ok, le están dando mantenimiento. Los están arreglando, los están pintando. Esta vez lo cerraron y fue definitivo. Cerrado, de que recogieron todos los aparatos planchados a cero para que no vean lo que están haciendo adentro. Sí. Y ya lo abrieron así de repente un día para otro, ya. Y le quitaron también el cartel de frente. Todo. Eso a mí me chocó mucho porque además creo que lo hicieron en unas vacaciones. Y yo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde lo veo? Si el lugar más céntrico que tengo para llevarlo es aquí y tal. Entonces, volviendo a la experiencia, aparatos eléctricos hay como 4 o 5 y tal. Está el carrusel, está el exterminador ese del que les hablé. Pero inflables sí hay bastante. Y el inflable fue también los que más los padres usan, es más barato y tiene más capacidad. O sea, los aparatos eléctricos tienen una capacidad determinada para Que niños. hay que hacer cola para aportarse Los inflables no tanto. Los inflables no hay que hacer tanta cola Claro, para. ya con uno que el niño ahí ya. Sí, hay un trampolín también, ahora recuerdo, de eso, de los de toda la vida, que tú te metes adentro y empiezas a brincar así con una mallita por fuera para que el niño no se te caiga para afuera, pero bueno. Y luego los precios de los alimentos. Había otra chapita que era verde, esa sí la vi, pero nunca la compré, que era para las rositas de maíz. 50 pesos costaba. El que antes costaba 5 pesos. Sí, La las bolsita del malecón, que uno Exacto. la agitaba para que se mezclara con la sal. Esas Y no hay mismas. columpio, ya no hay columpio. No, hombre, no. No hay Ni columpio, ni te ni- acuerdas de ni aquellas esto, cosas que tú te sí, trepabas sí, y dabas Ahí vueltas. fue donde me partí yo el brazo una vez. Esas cosas ya no las hay. Ahora lo que hay son los inflables y los aparatos eléctricos. Y por ejemplo, donde estaba la montaña rusa que hay ahora, un inflable. Un inflable creo que es el más grande que hay. No, te miento. Donde había como una especie de que, o sea, pegado a 23, Sí. a la esquina de 23 ya Sí. cuando se termina el parque, ahí está el inflable más grande. El otro es donde está ahora, donde estaba antes la montaña rusa. Y donde se hacían los cumpleaños. Eso ahora ahí es cafetería. Cafetería. Los precios no los recuerdo porque yo a él no lo llegué a comer ahí. O sea, nosotros tenemos nuestra rutina cuando salimos, que es que nosotros nos tomamos un batido helado en otro lado y nos los comemos una pizza por aquí y tal. Y eso era lo que tenía pensado. Yo lo llevo ahí. Como vivo cerca, tengo la ventaja de que vivo cerca, no tengo que gastar dinero en transporte, no tengo que gastar ya a veces ni dinero en comida porque ya dejo las cosas aquí preparadas y tal y ya no hay ningún problema. Pero el que no puedo hacer cenar, por ejemplo, recuerdo, creo que un batido costaba 500 pesos, una barbaridad así, no, los espérate. helados caros Eso es también. otra cosa. Yo recuerdo que hay una publicación que se hizo viral en las redes con el menú yo no sé si tú lo pudiste ver, con el menú de comidas y bebidas en el Jalisco Park, que tenían, brother, ni los dependientes estoy seguro que se sabían los nombres, porque eran una pila de nombres alegóricos a muñequitos y animados cubanos. Y los precios sí estaban mandados. Yo sí recuerdo. Mira, yo que se hizo realmente viral. antes de llevar al niño ahora con la nueva inauguración, yo no vi ninguna, o sea, amén de una publicación de que se abrió Jalisco Park, perfecto, no vi ninguna publicación de eso. Dije, voy a ir, voy a ver qué pasa. Y ya, llegamos ahí y
Realmente, ya estando en la cola, siento a los padres quejándose, o sea, los que iban saliendo de que los helados estaban muy caros, de que los precios estaban muy caros, de que la entrada costaba 50 pesos. Y es lo que tú estabas hablando, una persona que viva de su salario. Ahora mismo, en julio y agosto, que tienes al niño metido todos los días en tu casa, no lo puedes llevar todos los días. No es que ni tan siquiera a veces llevarlo una vez al mes es un lujo a Jalisco para una persona que dependa de su salario. Entonces es complicado eso realmente ahora mismo ir a... Porque además, eso que tú estás diciendo es devastador y contundente. La estadística nunca la vamos a tener, pero sería, por ejemplo, súper bueno saber de los padres que llevan a sus hijos a Jalisco Park, cuántos viven de su salario. ¿Sabes? ¿Cuántos padres que viven de su salario son capaces, o sea, han sido capaces de llevar al menos una vez a su hijo a Jalisco Park? ¿Y cuánto le quedó del salario? Porque pero eso es un problema que es sistémico y a mí me huele mucho cuando dicen, no, esto con fulanito no pasa nada. No. Aquí siempre ha sido una odisea tener un niño. Y eso que, vamos a llamarlo, nuestros padres o esa generación, siempre buscaba la manera de las melcochas, el pirulí, un maní, pero las confituras aquí para los niños, por lo menos yo de niño no recuerdo esa, vamos a llamarlo, esa abundancia de confitura, de cosas ricas así, a no ser que viniera un familiar del extranjero. No, la generación de nuestros padres sí, porque eran los hijos de la revolución y venía estaba la tubería de la Unión Soviética. Nosotros, las confituras que comimos nosotros eran las confituras artesanales que se hacían en los barrios. Exacto. El pirulí, las africanas, las galletitas que venían en el zoológico. Los duros fríos, las galletitas, ¿me entiendes? Y la gente también que hacía en sus casas los dulces con caseros. con un balón de oxígeno, los refrescos vaciados. Los refrescos vaciados. Que ya eso no. Hacer hoy en día, antier yo fui a La Coronela y en la parada de línea 18 había un tipo que estaba vendiendo lo que tú haces con hielo y con... El granizado. A 50 pesos, hacer. Un granizado 50 pesos. 50 pesos, brother. Que estaba hecho con suco, ¿me entiendes? Entonces, pero esa estadística, por supuesto, nunca la vamos a saber. Ahora, otra cosa, volviendo al tema que estábamos hablando hace un rato, ya, que es tema privatización y vínculos con el Estado cubano. Esa es que, como tal, que para prosperar tienes que doblegarte a lo que ellos dicen para más o menos sacar un provecho. Y te menciono esto porque vi una publicación tuya que me encantó. Por eso incluso creo que fue que te invité a este podcast, porque me encantó esa publicación referente al grafitero que hay al frente haciendo los tatuajes. Sí. Que es decir, grande, tenía chiquitico todos los dibujos que se podían hacer y bien grande en graffiti. Tenía una imagen de Che Guevara, no sé si era con una bandera del 26 de julio, no era recuerdo. Una bandera cubana, la efigie de Che Guevara y por supuesto hasta la victoria siempre. Ahí, entonces, el vínculo, que quería hablar un poco de eso. Entonces, compadre, ya ni siquiera esos terrenos que son infantiles, pues nunca lo han hecho, ¿no? Pero ya ni en pleno siglo XXI mantienen al margen la inocencia de los niños en ese aspecto. Fíjate, este tipo de oficio de ser un tatuador de plancha, que es como se llama eso es un tatuaje y con graffiti, que te dura como 3-4 días. O sea, en muchos lugares, en festivales, en el mismo Parque Almendara a veces había, en el mismo La Maestranza lo había. Yo no recuerdo si tenía la imagen del Che. Pero yo a veces me pongo muy conspiranoico y para mí que ese tatuador para tatuajes de niños esté ahí con la imagen del Che Guevara, para mí no es casual. Y más cuando se ha vuelto tan polémico. ¿Me entiendes? En los últimos tiempos, la reapertura. Más desde que se volvió, porque se ha vuelto viral. Entre quejas. Es polémico porque es un lugar emblemático de La Habana y es lo que él decía también de Cuba, porque Jalisco Park se conoce en muchas partes. Pero se ha vuelto polémico en general, no solamente por eso, sino por los eso precios, sino por las dos cosas por la dudosa procedencia de quién es el dueño. No, mira, yo no había caído. Yo había leído lo que estaba asociado al restaurante Pekín. Yo decía, Pekín, eso me suena. Eso está aquí en el Beado, pero no me suena.
Y era el lugar ese que eso ahora es en tenía. Mambo, el actual Sí, Mambo. que eso antes era un restaurante chino. tenía una bodega al lado, cosas así, y esa Exacto. historia. Y de repente pasó a ser el Mambo, que es el lugar este donde están los aparatos estos que son Sí, que dan realidad vuelta. virtual y todas Realidad esas virtual. cosas. Ahora, cuando él lo hizo fue que yo caí. Entonces es un complot de, vamos a llamarlo, de... Siguen inyectando el adoctrinamiento ya desde los chamas, porque además, o sea, no basta con que sea las vacaciones y te siguen metiendo el chama a la imagen del Che Guevara, ¿me entiendes? Y eso yo podía entenderlo en mi etapa, que no había información, o sea, no había acceso a la información. acceso a la información. Del que, o sea, no de lo que significa, sino de lo que realmente es la figura de Ernesto Che Guevara. Sí, en los tiempos de nosotros yo recuerdo que no había internet, no había nada. Es decir, tú tenías que tragarte de marcha atrás lo que te dijeran. Sin tomarte un vasito de agua. En seco tenías que tragarte lo que te dijeran. Pero ahora hay muchas formas de comparar la información. Yo no te estoy... A mí me gusta mucho el periodismo en plan... Yo te doy estos datos, te doy esta fuente, te doy esto. Compara. No, yo no te estoy pidiendo que me creas así en primera instancia. Compara información. Busca, ahora mismo tienes la posibilidad de hacerlo. De chocar, de analizar, de crearte un criterio propio. Y es muy difícil cuando, sobre todo para la sociedad cubana, que hay una desidia política grandísima, y más cuando no hay ningún lugar donde tú puedas llevar un niño. Qué difícil puede ser, por ejemplo, para nosotros, por lo menos para mí, yo no tengo hijos, pero sería yo no le entrara, no sé. Yo sí dije que... Es complicado, Yo porque, sí por dije- ejemplo, Es complicado porque no tienes a dónde llevarlo y A ver. de repente que yo llegue ahí con todo lo que sabemos que pasa, con todo lo que sufre la sociedad cubana, con todo ese adoctrinamiento al que hemos estado sometidos, que ya es una cuestión, por lo menos para mí, de honor, de dolor, de coño, como me han engañado y solamente tenemos 20 y pico de años. Imagínate tú, el que ha estado engañado, No, pero además, que fíjate, estaba engañado toda su vida. cuando un niño, lo más grande es lo que llama la atención. Cuando un niño llega ahí y le dice a papá, ay papá, quiero hacerme una figurita, quizás de Messi, de Hulk, pero ve el Che y te meten al Che Sí, porque es inmenso. desde chamaco. Es inmenso. Y tú, y tú dices, yo por ejemplo, pensando hipotéticamente ahora que yo tengo un hijo y lo llevo ahí y el chama quiere hacerse un tatuaje y me dice, yo quiero hacerme el Che. Tienen asociado el Che, o sea, con la historia idílica y falseada de la historia del Che, y el Che murió en Bolivia con una estrella en la frente, alumbrando el continente, y entonces yo me lo he imaginado, o sea, yo he intentado imaginarme diciendo para mí, ¿cómo yo le digo a mi hijo que ese tatuaje, que eso que él quiere ponerse en la piel, está más allá del bien y del mal? Exacto. No hay manera. Es que no es correcto ¿Entiendes? que un niño se tatúe la imagen de Manera. nadie. Un niño se tatúa. No, pero ¿cómo tú se lo explicas? Porque él no lo ve como la imagen Exacto. de nadie. Él lo ve, recuerda que desde la escuela ya te enseñan, la CH te la enseñan con el Che. Claro. Está en los libros de lectura. CH es Che. La F de Fidel y de Fusil. La F de Fidel y de Fusil, la CH es de Che, la G de Yate Granma y la Y de Yate. Evidentemente. Entonces, cuando un niño, y además que te entra el conflicto a ti, de si yo se lo explico, se lo voy a soltar a la maestra en la escuela y me van a mandar a buscar al momento. Porque tengo varias experiencias con amistades mías y hermanitos que han mandado a buscar a los padres con todo esto. Ya los niños escuchan por la calle, escuchan las conversaciones y cuando le hablan de algo en la escuela dice, profe, mi papá dice, o eso no es así porque tal cosa y yo vi en tal lado, y ahí empiezan los conflictos. Porque en la escuela nunca va a ser permitido un pensamiento diferente al que porque te quieren guiar. Entonces, ¿cómo tú lo explicas a tu hijo? De una manera que no... Yo cojo y doblo por 18. Sigo de largo por 23. Porque además está puesto, o sea, todo esto parece muy subjetivo, Sí, cogido con subliminal, pinza, muy pero, subliminal, pero por suavecito. ejemplo, este puesto de tatuador, que además, para como el loco tenía puesto un pullover que sea fila o algo por el estilo, está al lado de un puesto de helado, ¿me entiendes? Y al frente está el bar, papá, y no hay escapatoria, ¿me entiendes? No hay escapatoria. Y yo decía, bueno, a ver, ¿qué otra imagen hay aquí? Tienes que acercarte para ver que hay imágenes de Messi, de los X-Men, de Hulk, de Batman,
Pero realmente a mí, yo que tengo 30 años y que ya sé quién es la fatal figura de Che Guevara, a mí me chocó hacer. Me chocó. Incluso pensé que en algún momento el tatuador me iba a decir algo por tirar la foto. Pero no, quizás ya es algo usual que la gente pase y tire fotos. Pero es que prácticamente eso parece la Plaza de la Revolución. ¿Sabes? Los ministerios, la Biblioteca Nacional, salvando toda la distancia, por supuesto, es Jalisco Park, y el Ministerio del Interior con la efigie de Che es el puesto del tatuador. Parece una idea, una analogía muy loca, pero es ahora mismo lo que se me ocurre. Y para cómo entonces los inflables, no me vas a desmentir, creo que tienen la imagen del Pío Valdés, que también ha sido súper tergiversada con el ideal de los mambises, uniéndolo con la de Che Guevara y todo, ¿sabes? Al final nada es casual, nada es casual. Menos aquí. Aquí nada es casual, eso lo podemos aprender desde cuando quieres abrir los ojos, porque todo está en que quieras abrir los ojos. Todo está en que te interese, como ya te dije anteriormente, confrontar información. Tal vez instruirte un poco más. Tú sabes a mí que me hubiera gustado saber, por ejemplo, qué pensaría o qué piensa ahora mismo un tipo como Carlos Varela, que compuso Jalisco Park, creo que fue en el año 89 o 91. ¿Sabes? Una canción que, por ejemplo, habla de la generación de ellos y de la generación de nosotros. Pero como mismo te digo una cosa, te digo otra. A mí me encantaría, por ejemplo, que cada día que abra sus puertas ese Jalisco Park con los inflables, sea con la música de Carlos Varela, de Jalisco Park. O sea, sería muy simbólico, pero por supuesto, la directiva no se lo puede permitir. O no se lo van a permitir. No, ellos, antes que no se lo permitan, ellos solitos. Eso forma parte del contrato que no se ve. Eso forma parte del contrato que no se ve. Ellos saben que no pueden llegar, no pueden arriesgarse a tanto. Ahora, lo otro es, ya se están acabando las vacaciones. Tengo entendido que Jalisco Park va a abrir a partir de septiembre en el horario de las 3 de la tarde. De 3 de la tarde a 9 de la noche. Ya vamos a ver cómo es el drama de la familia y de los niños yendo a Jalisco Park, cómo va a funcionar Jalisco Park, porque sí, está muy bien, o sea, lo abriste cuando tenías que abrirlo en las vacaciones. Sí, pero eso me es malo. Pero vamos a ver. Porque, por ejemplo, en la apertura fue la apertura de Jalisco Park, no es que abrieron cualquier cosa, es que abrieron Jalisco Park. Y era lo que pasaba, era lo que hablábamos, de lo de las colas, se llenaba mucho. Pero es que eso ya me es malo también. Ya es más fácil entrar ahora y ya no tienes que soplarte una cola tan larga. Y ahora viene el horario ya viene ahora el curso escolar, que los niños no van tanto a los parques y tal. Es lo que tú dices, hay que ver cómo se sostiene eso ahora, qué alternativas van a proponer y tal. No, me imagino con un cambio de horario. No, es lo que le No, es lo que te estaba diciendo, creo que va a abrir a partir de las 3 de la tarde. Yo ni sé ya cuándo empieza el curso escolar, no sé si en septiembre o en noviembre. Sí, ya se estabilizó, creo. Ya se estabilizó. Entonces, nada, yo sí, o sea, recuerdo que le dieron bombos y platillos por todos los lugares, por todos los canales oficiales a Jalisco Park. Y recuerdo un artículo de 14 y medio, el primer día, con una grabación que hicieron de las colas. Las colas eran kilométricas. Yo bajaba con mi perro a darle la vuelta a la manzana y había gente, por supuesto, ahí no hay ningún paraván, todo era puro sol y la gente esperaban 1 y 2 cuadras atrás haciendo la cola donde había alguna matica o algo, ¿me entiendes? Entonces es complicado. Entonces, vaya, que para cerrar podemos sacar conclusiones un poco fuertes, ¿no? Que es la degradación y el olvido de un lugar tan emblemático para los habaneros. Mira, supongamos que no se hubiesen podido salvar todos los aparatos. Por ejemplo, la estrella, pero que se hubiese salvado algunos, solamente por el hecho de lo simbólico, de la historia que tiene ese parque, que fue el primero en Cuba con toda esa serie de tecnología. Hubiese sido bonito. No ahora que hay una serie de aparatos inflables, que hay que ver cuánto tiempo duran, ni los aparatos eléctricos. Ya te mencioné que el día que fui, había uno que ya no funcionaba ya. Hacer pon gigantografía de fotos antiguas de Jalisco Park, ¿me entiendes? De las diferentes etapas de Jalisco Park, pon gigantografía. Mira, eso está bien también. ¿Me entiendes? No sé. Es decir, vamos a hablar
Vamos a decorar- enseñarle a Claro, los niños la historia, claro, en vez de estarle enseñando una foto de vamos Che, a decorar, vamos a claro, enseñarle vamos a la decorar historia. parte de Jalisco Park con la historia de Jalisco Park, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, eso sí, creo que las canciones que se ponen son canciones infantiles. Sí, claramente. Sí. Por suerte. Bueno, yo, ya para terminar, ni al Ricardo niño, ni al Ricardo ahora, es Jalisco Park lo representa. Porque además yo dije que yo no iba a llevar ni a sobrino, ni a niño de amigo, ni, bueno, hijo no, ¿me entiendes? A mí no me representa. Realmente la transformación que tiene ahora, yo no la... O sea, no es ni no se sienten ni las mismas vibras del lugar. Exacto. La espiritualidad no es la mía. ¿Sabes? Yo no paso por ahí, yo cruzo, ¿me entiendes? A eso me refería, que más allá del tema de privatización, quien lo tiene, la degradación, la depauperación y el dolor que le puede causar a los habaneros o como tal a los cubanos, no tener más opciones para la infancia, es decir, algo que se ha vendido tanto a nivel internacional, porque eso es algo que han usado ellos siempre. En Cuba los niños son felices, la infancia y fotos de niños sonriendo, y que nosotros sepamos, que lo vivamos a diario, que lo veamos, que no hay opciones para los niños. Es decir, más allá de esta que te ponen, que no es nada del otro mundo, que son 4 aparatos inflables que en cualquier lado del mundo tú los puedes alquilar para hacer una fiesta en el patio de tu casa. Es doloroso, realmente es doloroso. No, además, yo no sé cuánto, pero lo que se gastaron en eso no es nada hacer. ¿Me entiendes? Sí, la inversión. La inversión. Eso me parece, los aparatos no son tan... no son tan... Entonces, no tienen pinta de ser tan es la caros. única alternativa que tienen los padres cubanos. Sí, porque aparte, espérate, el Coney Island está cerrado. El Parque Lenin está destruido. Sí, eso no sirve. eso ¿Qué no otra camina. cosa hay a hacer? No hay no hay nada. No hay Aquí nada a por el hacer. Pedado hay otro. El Almendares también se está cayendo, ¿me entiendes? Aquí por el pedazo hay otro que está en Calzada y F. Sí. Que son como los mismos Son de aparatos que había biosaludable, sí, tipo son como los biosaludable. En mismos Calzada y aparatos F. que había, ubícate en la Maestranza, es más o menos la misma dinámica. Sí. ¿Qué pasa? Que por ejemplo, ahí hay un lugar, un puesto donde te venden comida rápida. Una hamburguesa te sale en 550 pesos. No, y no es un lugar... cono de helado te sale en 120 pesos. Y no es un lugar céntrico. No es un lugar Exactamente. céntrico, ¿me entiendes? No es un lugar céntrico. Es muy pequeño también. Es bonito, está agradable, está eso, pero no es un lugar céntrico y no tiene las mismas condiciones que tiene Jalisco, ni la historia tan siquiera. Ya, no sé cómo darle un cierre a eso, como me quedé. Ya, después yo lo hago el cierre.